Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujer Es. Yo soy Pilar Presa, qué bueno que nos están acompañando. Hoy vamos a platicar acerca de una de las enfermedades raras que aquejan a nuestro país y al mundo y que lamentablemente aún no ha tenido la difusión adecuada. Pero antes vamos a ver esta cápsula acerca de los números de estas enfermedades raras y también del encuentro de voluntades que se dio aquí en México justamente para hablar de estos temas. El Encuentro de Voluntades hacia el Día Internacional de Enfermedades Raras 2016 reunió a legisladoras, médicos, pacientes, familiares y representantes de asociaciones civiles y figuras del espectáculo con el objetivo de resaltar la problemática del desconocimiento de estos padecimientos, ya que existen entre 7 y 8 millones de personas que padecen algún tipo de enfermedad rara o poco frecuente. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud registró 28 variedades de enfermedades lisosomales. Además, se calcula que el 75% afecta a niños, de los cuales el 30% va a perder la vida antes de cumplir 5 años. El Día de las Enfermedades Raras se celebra con el objetivo de crear conciencia sobre diversos padecimientos inusuales y el impacto que tienen en la vida de las personas. Este año se llevará a cabo la 9ª edición de este movimiento promovido por los pacientes y tendrá diferentes actos conmemorativos en todo el mundo. El tema para esta edición será La voz de los pacientes, con la intención de reconocer el papel decisivo que juegan los enfermos a la hora de expresar sus necesidades y promover el cambio que mejore las vidas de los afectados y sus familias. Pues ya estamos con nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Sandra Nieto, pediatra. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues se ha estado llevando a cabo diferentes reuniones acerca de las enfermedades raras en México, cómo combatirlas, cómo identificarlas. Hace poco hubo un evento que se llamó Encuentro de Voluntades y es por eso que vamos a platicar con usted, doctora, porque además de ser médico, también es un testimonio de estas enfermedades y quisiera que me platicara primero cuáles son estas enfermedades raras que son, digamos, las más comunes en las mujeres en el país. Pues dentro de la más común que podemos encontrar en el país está el síndrome de Turner, en el cual pues las mujeres únicamente tienen un X, es X0, y hay otras que si bien no aquejan a la mujer propiamente, ellas sí son las portadoras de la enfermedad, porque está ligada al cromosoma X. Tal es el caso de la hemofilia, y dentro de las enfermedades hematológicas, pues también tenemos al von Willebrand, que esa sí se presenta muy frecuentemente en las mujeres. Y hay otras enfermedades que si bien puede dar por igual tanto a hombres como a mujeres, cuando la afectación es en mujeres, tenemos que tener en consideración ciertos aspectos porque están involucrados su ciclo hormonal, como es el caso del angioedema hereditario. Platíquenos un poco de esta enfermedad, doctora, angioedema hereditario, porque muchas veces pues ni siquiera conocemos estas enfermedades, ¿no? Este nombre a mí me suena pues nuevo, digo, obviamente antes de hacer la entrevista con usted me puse a ver un poquito acerca de la enfermedad, pero pues si bien es cierto, si no tienes ninguna relación con la misma, pues ni te enteras y a lo mejor tienes ciertos síntomas y no sabes. Así es, de hecho es una enfermedad que puede pasar desapercibida durante muchos años, es una enfermedad que la hemos nosotros catalogados como de las enfermedades que son invisibles, camaleónicas, porque simulan cualquier tipo de enfermedad. Es una enfermedad genética en la cual el defecto está localizado en un gen, el cual se encuentra en el cromosoma 11 y está en un bracito, en el brazo largo del cromosoma 11, en una región específica, y en las cuales, ¿qué es lo que va a provocar? Una deficiencia de una proteína. Esta deficiencia de la proteína es el inhibidor del C1, y lo que ocasiona, siempre les digo porque dicen, hay una deficiencia de un inhibidor, no sé ni qué es eso. Les digo que se imaginen que como si fuera un freno que no sirve. Cuando nosotros vamos caminando y tenemos algún traumatismo, ya sea porque nos caímos, nos golpeamos con alguna pared o bien estuvimos sometidas a un estrés muy intenso, lo que pasa es de que ese freno no sirve. Entonces hay un total desorden dentro de nuestro cuerpo a nivel del sistema de complemento y esto va a ocasionar que nos empecemos a tener a nivel del vaso sanguíneo, se va agrandando, hay salida de agua y puede manifestarse como hinchazones. Las hinchazones pueden ser en cualquier parte del cuerpo y como puede ser evidente
a nivel de la piel que uno dice, bueno, está hinchado. Claro, pero te hinchas por muchas causas, ¿no? Exacto. Y no lo percibes. Exacto, pero lo peor es todavía cuando uno se hincha por dentro, que es cuando puede pasar desapercibido. Se inflama el intestino, se puede inflamar el útero, se puede inflamar el recto, se puede inflamar la vejiga, el esófago, el cerebro, cualquier parte de nuestro organismo. Entonces, los síntomas son dependiendo del sitio donde esté la inflamación. Wow, ¿y cómo podemos detectarlo, doctora? ¿Cómo podemos estar seguros de que no padecemos esta enfermedad? Es algo por lo que estamos trabajando para tratar de que se haga un tamizaje. ¿Qué es un tamizaje? El tamizaje todo es un grupo para la búsqueda temprana de una enfermedad. No se refiere a una prueba, porque a veces tenemos ese malentendido de decir voy a hacer un tamiz neonatal y es una prueba. No, es todo un equipo para tratar de detectar enfermedades de manera temprana. Y una de estas maneras es que estamos tratando de implementar que sea obligatorio que antes de cualquier procedimiento invasivo sea una cirugía menor, máxime si es una cirugía mayor, alguna extracción dental o el hecho de que le vayan a hacer una endoscopía, se le haga una prueba por una única vez que se llama la determinación de la fracción C4 de complemento. Es un estudio en sangre, es un estudio muy barato, similar al costo de una biometría hemática, y que se haga de manera obligatoria, como les repito, por lo menos una vez en su vida. Si este resultado sale bajo, inmediatamente procedemos a hacer los estudios confirmatorios. Wow. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, me hablaba de la hinchazón, pero ¿por qué es tan peligroso o más peligroso o hay que tener más cuidado con las mujeres? Las mujeres generalmente tenemos, y digo que tenemos porque yo tengo angioedema hereditario, es una enfermedad que heredé de mi mamá. Antes no se había presentado ningún caso en la familia, porque estamos sometidas a procesos hormonales y está relacionado con los estrógenos. Cuando tenemos mayor cantidad de estrógenos es cuando se manifiestan más todavía las enfermedades en nosotras las mujeres. Wow. Entonces batallamos muchísimo porque cuando estamos entrando en la pubertad y cuando no se tiene el diagnóstico, de repente decimos, ay, me empieza a doler mucho el estómago, no sé, se empieza a inflamar el abdomen y uno dice, ay, no te preocupes, son los cólicos o ya te va a venir tu menstruación, y es mentira, se está manifestando lo que es el angioedema hereditario. Uy. Entonces, cuando viene, eso es 7 días antes de que venga la menstruación, y muchos médicos y los ginecólogos la catalogan como un síndrome premenstrual. Y dice, no te preocupes, si ves que están incrementando de peso es por la tensión premenstrual que estás teniendo. Le digo, no, y es una manifestación de angioedema. Entonces, desde ahí empieza el sufrimiento porque hay un dolor abdominal que simula un cuadro de abdomen agudo. Es decir, como si fuéramos a tener una apendicitis o una colecistitis, inflamación de la vesícula, es un dolor intenso. Cuando viene la menstruación, todavía los síntomas se exacerban, porque ya no nada más se puede acompañar de dolor, puede ser manifiesto el edema en cualquier parte de nuestro cuerpo, puede ser en la cara, en las extremidades, y lo más peligroso es en la laringe. Ya. Pero, porque eso sí puede provocar la muerte, pero aquí también hay otro factor importante. La voy a interrumpir porque nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más de Mujer Es. Se nos acabó el tiempo, pero ahorita regresamos. Estamos con la doctora Sandra Nieto, pediatra, y quien además está platicando con nosotros acerca del angioedema hereditario y de por qué es una enfermedad que es mucho más molesta para las mujeres, además de ser una enfermedad rara. Y nos quedamos estábamos hablando de las características, doctora, y nos quedamos en esa parte de lo más importante es... Cuando es la menstruación, se exacerban los síntomas. Claro. Puede tener mayores manifestaciones e hinchazones en cualquier parte del cuerpo. Y factores a lo mejor triviales para cualquier mujer, como utilizar una toalla femenina, para nosotros realmente representa un problema porque es un roce y esto puede originar que tengamos edema en los genitales. Y este edema en los genitales provoca que el mismo edema se vaya como migrando,
caminando y puede afectar el ano, que es súper doloroso por la gran cantidad de músculos y terminaciones nerviosas que se encuentran ahí. Es muy doloroso tener un edema en el ano, pero también puede afectar lo que son las vías urinarias y entonces dar manifestaciones como si fuera una infección de vías urinarias. Hay dolor para orinar. Es de verdad, es todo un calvario el que nosotras como mujeres que tenemos angioedema hereditario, pues tenemos que pasar por eso. A eso estamos hablando desde que empezamos lo que es en la etapa puberal, que ya empieza con su menstruación, pero ya cuando empieza la mujer que tiene angioedema hereditario a tener una vida sexual activa, se agrega otro problema, porque también es un trauma, y el trauma, por leve que sea, y cualquier tipo de traumatismo, es un factor desencadenante de angioedema hereditario. Entonces, el mantener relaciones sexuales puede ser que en el momento quizá no pase nada, pero posterior a tenerlas empiezan con edema. Y el edema, si bien puede ser localizado a nivel de genitales, puede manifestarse en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, esto también lo tienen que tomar en cuenta. Si es una mujer que tiene angioedema hereditario, que no ha sido diagnosticada, o bien que su médico tratante no le ha dicho de los medicamentos que no debe de tomar, y ella toma anticonceptivos que contienen estrógenos, esto le exacerba muchísimo el angioedema hereditario, porque es uno de los medicamentos que están contraindicados en el paciente que tiene angioedema hereditario. Claro, y bueno, desde ahí volvemos a lo mismo de la parte del diagnóstico, ¿no? Porque pues no sabes, ¿no? Y a lo mejor pues el proceso de la mujer cuando vas a menstruar, pues sí es en cierto modo normal que te inflames, ¿no? Está la fibrosis a lo mejor en los senos, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero bueno, a partir de dónde existe una situación normal y hasta dónde ya es algo que deberíamos de revisar. Así es, y lo va a notar porque dice, cada vez que tomo el anticonceptivo, siento que me hincho y se empieza a edematizar, o bien aumentan mis dolores abdominales. Entonces, la causa de consulta que tiene la mujer que está tomando anticonceptivos, es decir, yo tomo el anticonceptivo y curiosamente me estoy edematizando, y piensan que es una alergia. Y esto fue que en el año 2000, el doctor Konrad Bohr, que es un dermatólogo alemán, fue que hizo la primera descripción en varias familias de mujeres en las cuales se presentaba con un patrón hereditario autosómico dominante, en este caso, en los cuales tenían que todas las mujeres de estas familias se edematizaban, y pensó que era una enfermedad exclusiva de las mujeres, en las cuales presentaban hinchazones en cualquier parte del cuerpo y que muchas de ellas estaban relacionadas con la ingesta de estrógenos. Efectivamente se vio que estas hinchazones estaban favorecidas por la ingesta de estrógenos, pero el defecto ya no estaba, y lo llamó también angioedema hereditario, porque también tenía un patrón hereditario que afectaba exclusivamente mujeres, pero se vio que no estaba el defecto en el mismo que tiene el angioedema hereditario tipo 1 o 2, que puede afectar por igual a hombres o mujeres, sino que se encontraba en el factor 12 de la coagulación, y en el cual provocaba ciertas mutaciones que hacían que a la ingesta de los estrógenos, de los anticonceptivos conteniendo estrógenos, se edematizaran, y que durante el parto, durante su menstruación o durante el embarazo se exacerbarán los síntomas de angioedema. Y los síntomas de angioedema son prácticamente los mismos que uno que tiene la deficiencia de inhibidor del C1. Y de la cabeza a los pies puede ser cualquier manifestación, se puede confundir con una migraña, con un infarto agudo al miocardio, con un reflujo gastroesofágico, con una gastritis, una colitis. Comúnmente se confunde con estas enfermedades, o una inflamación de la vesícula, con cualquier enfermedad. Wow. Bueno, vamos a leer un poco las preguntas de nuestro público, doctora. Pues este es un tema muy especializado y quisiera que volviéramos un poco a la tierra para ser un poco más claros con el público, porque sí es algo muy complicado. Y de entrada, decirle a la gente que pues no se asuste, digo, todos nos inflamamos o tenemos colitis, pero sí es importante que cuando ya se vea
sea algo más pues fuera de lo normal, entonces Claro. sí poder acudir al médico y hacerse esa muestra o esa prueba que nos decía que es muy parecida a la biometría hemática, ¿no? El costo es muy parecido al de una biometría hemática, es la determinación de la fracción C4 de complemento. Determinación de la fracción C4 de complemento. Así Ok, es. muy bien. Bueno, la primera pregunta dice, ¿se puede prevenir con un tratamiento en el embarazo? Me imagino que se refiere a la parte de estoy embarazada, se lo transmito al bebé, ¿no? Existe un 50% de probabilidades de que el bebé pueda heredar la enfermedad. Porque, como repito, es una enfermedad autosómica dominante. Entonces, hay un 50% de probabilidades de que pueda heredarse la enfermedad. Es al azar y es por cada embarazo. No significa que si tiene 4 hijos, los la van a tener. No, es por cada embarazo. Ya. Y la otra es que su embarazo lo puede llevar a feliz término porque podemos darle nosotros terapia a la mamá, si es que ella la padece, Ya. para que pueda llevar su embarazo a feliz término. O sea, sí se puede llevar una vida, digamos, normal, Se con puede- los tratamientos adecuados. Cuando hay un tratamiento adecuado, se puede llevar una vida completamente normal. Un ejemplo de ello, pues yo antes de que tuviera tratamiento, la verdad, pues hasta miedo me daba viajar sola. Pero ahora ya con el tratamiento puedo viajar, es cierto, siempre debo de cargar con medicamento o debo de aplicármelo antes de hacer algún evento que exija mucho estrés o mucho trauma. Por ejemplo, hay médicos que también tienen que ejercer presión en sus manos y eso también les puede favorecer el angioedema, ¿no? Entonces, si tomamos nosotros nuestras medidas, sí podemos hacer una vida completamente normal. Lo único que vemos es oportunidad. Y bueno, también tenemos la última pregunta, dice, ¿se puede detectar en los primeros meses de gestación? Pues esta es una pregunta polémica, ¿no? Nos hacen en Así redes es. sociales esta pregunta porque pues también está hablando de que si se detecta, ¿se puede detectar en el producto en los primeros meses? Sí se puede detectar, pero el riesgo es mayor si la mamá padece angioedema porque es realizar la amniocentesis, entonces es poner en riesgo a la mamá y poner en riesgo al bebé. Entonces esto se habla mucho de consejo genético, si deciden ellos tener un bebé, nosotros los apoyamos para que todo salga bien y que vayan teniendo los controles, pero ya una vez que deciden embarazarse y deciden hacerse esa prueba, saber si la van a tener, pues sí es ponerle en riesgo, y repito más, si la mamá padece angioedema hereditario. Si la mamá padece angioedema, sería más peligroso para ella realizar un aborto, ¿no? Sí, muchísimo. Claro. Ok, pues vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más aquí a Mujer Es. Continuamos aquí en Mujer Es, está con nosotros la doctora Sandra Nieto, pediatra. Estamos hablando de las enfermedades raras y ella nos está compartiendo acerca de una de ellas, que es el angioedema hereditario, que si bien no es propia de las mujeres nada más, pero sí tiene un grado de afectación más para las mujeres por la cuestión hormonal, ¿no? Y todos los procesos hormonales por los que pasamos. Así es. Y doctora, yo quisiera que me dijera, bueno, ya me dijo que con el debido tratamiento se puede llevar una vida completamente normal. ¿Cuál es el avance científico para la curación de esta enfermedad? Hay diferentes medicamentos, no hay una cura como tal hasta el momento para la enfermedad, pero sí hay medicamentos que inhiben precisamente el que se llegue a producir lo que es hasta ahorita el principal mediador de la inflamación. Este mediador es un incremento exagerado de bradicinina, que es lo que ocasiona las hinchazones, pero antes de que se libere esta bradicinina hay una serie de pasos antes, y entonces nosotros podemos dar desde lo que le falta al paciente, que es el inhibidor del C1, y que hay concentrados derivados del plasma humano que contienen el inhibidor del C1, hay otros que son hechos de manera recombinante, también de concentrado del inhibidor del C1, y hay otros que van inhibiendo esos pasos, que son los inhibidores de precalicreína, o bien los que ya una vez que se libera la bradicinina, evitar que éste se una a esos receptores. Y hay antagonistas o inhibidores de los receptores B2 de bradicinina. ¿Qué es la bradicinina? Es un mediador que es el que responsable de las hinchazones que tenemos. Que es nosotros algo que los pacientes. tenemos en el cuerpo y que en estos pacientes pues no tiene un control, digamos, y por eso se hincha o por eso se libera en exceso. Exacto. De manera normal, todos tenemos bradicinina, todos. Exacto. Pero en el paciente con angioedema hereditario,
aumentan estas cantidades y entonces, ¿qué es lo que hace? Es la responsable de que se vayan fugando todo el líquido de nuestros vasos sanguíneos hacia determinado tejido. Por eso decimos que como esto está dentro de los vasos sanguíneos, cualquier parte de nuestro cuerpo se puede hinchar. Claro. Ok, y bueno, doctora, quisiera saber si hay alguna manera de prevenir esto. No. O sea, ¿es una cuestión hereditaria? Es una cuestión hereditaria, es únicamente el consejo genético. La pareja es libre de decidir si llega a tener o no un bebé. Nosotros únicamente decimos qué posibilidades tienen de que hereden la enfermedad. Afortunadamente, y con la ciencia, con los avances que hay, con los tratamientos, las personas que tenemos angioedema hereditario, si disponemos del medicamento, y esto lo enfatizo, si se dispone del medicamento adecuado, podemos llegar a tener una vida completamente como cualquier otra persona normal. Podemos hacer todas nuestras actividades. Lo único que queremos es la oportunidad de que nos den las autoridades mexicanas de autorizar medicamentos que están ya disponibles en el país, pero que sean accesibles para los pacientes, porque desafortunadamente son muy costosos. Son muy costosos. Bueno, ese es un tema también interesante, ¿no? Y doctora, díganos, nos hablaba de algunas estadísticas con respecto a los años de atraso que tenemos en el país. En nuestro país, para el diagnóstico de angioedema hereditario, son de 22 años el retraso en el diagnóstico, que no va muy alejada de otras enfermedades raras. Hay que tomar en cuenta que existen alrededor de 8,000 enfermedades raras en el mundo, y de las cuales únicamente hay tratamiento para 260 en todo el mundo, y en nuestro país son contadas las enfermedades raras que disponen de tratamiento. ¿Cómo podemos solucionar esta parte del diagnóstico? ¿Qué hay que hacer usted como médico, incluso como parte de este grupo de personas que diagnostican? Esa es una muy buena pregunta, porque aquí, si bien ni el médico está obligado a conocer todas las enfermedades raras, porque son muchísimas, y la población en general va a decir, bueno, ¿y cómo la voy a detectar? Cuando el paciente o el médico diga, ¿sabes qué? Yo no sé qué tienes. Es algo que puede simular muchas cosas, pero no sé qué es realmente lo que tienes, o te ves mal, o te ves raro. ¿Saben qué? Entonces lo derivan con un especialista, con un genetista, que generalmente es el que está más habituado a ver las enfermedades raras, y dice, ¿sabes qué? Puedes llegar a tener este tratamiento. Y para eso está la sensibilización de nosotros dar a conocer este tipo de enfermedades. Claro que sí, pues muchísimas gracias, doctora. Por último, ya se nos está acabando el tiempo. La causa tampoco tenemos digamos que a lo mejor desnutrición. No, esto ya es genético totalmente del angioedema hereditario. Vale. Que es el 80% de la causa de las enfermedades raras, es un defecto genético. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por iluminarnos acerca de este tema que es, la verdad es que totalmente desconocido para muchas personas, y que es bueno que de verdad lo sepamos, porque pues no faltará, ¿no?, que tengamos cerca a alguien a quien podamos orientar o ayudar cuando veamos con algunos de estos síntomas, ¿no? Recomendarle a dónde pueda acudir. Muchísimas gracias, y recuerde siempre visitar a su médico, eso es bien importante, y siempre estarse checando y hacerse pues los estudios necesarios. Antes de despedirnos, nos vamos a ir con nuestra sección de autoestima.